haya mucha interferencia. ¿Me escuchan, Fernando? ¿Me están escuchando? Sí, perfecto, Carlos, ya estamos grabando. Bueno. Se escucha perfecto, Carlos. Perfecto, menos mal. Bienvenidos a esta nueva edición de Sociología para la carrera de Psicología. Lo primero que vamos a hacer es presentarnos nosotros, el equipo de cátedra. Luego, Fernando les va a explicar los elementos, las cuestiones básicas, instrumentales y prácticas que necesitamos saber para llevar adelante la materia. Y después de eso, después de que Fernando haga ese desarrollo, vuelvo yo y ya comenzaríamos con el desarrollo de la asignatura en sí. Ese es el planteo de hoy. Y bueno, comienzo, ¿cierto? Mi nombre es Carlos Mazzola. Y digamos, soy el profesor titular de la cátedra. Y conformamos un equipo. Les vuelvo a solicitar a todos los que se van conectando, si pueden mutearse para que no entre tanto ruido, es lo ideal. Entonces, lo que hacemos es, como decía, nos vamos a presentar. Mi nombre es Carlos Mazzola. No quiero contar la cantidad de años, pero la verdad que hace muchos años que estoy a cargo de sociología para la carrera de psicología. Y vamos a intentar en esta nueva edición, de vuelta, transmitir una serie de conocimientos, compartirlos con ustedes, dialogar con ustedes, y esperando siempre, por supuesto, que estos conocimientos les sean útiles. Y también, por suerte, en todo el equipo que conformamos, nos gusta mucho esta materia y creemos que ese gusto que sentimos por la materia, a muchos de ustedes intentamos contagiarlo, ¿cierto? Porque el análisis de la sociedad es compleja y bueno, estamos en esta tarea de también, como decía, de querer compartir ese entusiasmo por poder analizar con algunas categorías conceptuales más un poco la vida cotidiana y la vida futura profesional que van ustedes a desempeñar. Entonces, dicho esto, dejo la palabra a los colegas de la cátedra para que se presenten y después continuamos. Bueno, buenos días a todos y todas las estudiantes. Soy Fernando Rodríguez Luis, soy el jefe de los trabajos prácticos. Bueno, y en unos minutos les vamos a hacer una breve explicación de cómo funciona la cátedra, que tiene una modalidad cursada mixta, que es las clases teóricas son virtuales, y se usa también mucho el aula virtual para distintas instancias, como algunas evaluaciones, y además el material, acceso a material y algunos otros recursos, y las clases de trabajo práctico, que son presenciales. A ustedes ya se les ha compartido por el Facebook alguna información, ahora la vamos a repasar. Ahí estoy viendo que ni Omar ni Valeria se están pudiendo conectar porque este Zoom tiene un cupo de 300 participantes y creo que van a quedar afuera. O sea, seguramente hay muchos alumnos también que no han podido entrar. De cualquier forma, les anticipamos que les transmitan a ustedes que estas clases están grabadas y van a estar disponibles. También ha quedado parte del equipo afuera. O sea que seguimos. Estamos en estos momentos 4 nomás del equipo, yo, Fernando, Hugo y Verónica. Entonces, si quieren, Hugo, Verónica, presentarse. Bueno, me presento. Mi nombre es Hugo Adrián Morales, yo soy doctor en psicología. Voy a estar
por ahí compartiéndoles el práctico número 3, que es sobre sociología del cuerpo. Simplemente, bueno, eso, darles la bienvenida, que bueno que estemos acá, decirles que aprovechen, bueno, yo soy psicólogo, entonces sé de la importancia que tiene la materia para el proceso de formación en psicología. Creo que les diría que la aprovechen porque en el transcurso de la carrera van a ir viendo muchas materias que por ahí tienen que ver con lo intrapsíquico, con lo comportamental, con lo individual y no muchas que ponen el foco en los factores, ¿no?, sociales. Me parece que es indispensable ese campo para nuestro proceso de formación como psicólogos, como psicólogas. Así que eso, y bueno, prontito nos estaremos encontrando de manera presencial en el práctico. Así que eso nada más, que tengan un muy buen año y muy buena cursada. Muy bien. Vero. ¿Este miércoles ya arranca el práctico? Sí, sí, ya le vamos a pasar ya un segundo más y ya pasamos a explicar toda esta parte instrumental. A todos, a todas y bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Verónica. Bueno, yo les cuento, estoy en San Luis desde hace muy poquito y me estoy mudando a la cátedra este año como pasante, porque vengo de otro lado. Yo soy socióloga y bueno, la verdad que para mí es una experiencia muy enriquecedora poder sumarme a la cátedra, ver cómo trabajan los docentes con ustedes y bueno, compartir este recorrido con todos. Ahí voy a estar, perdón, colaborando en el práctico de sociología de las organizaciones. Bueno, gracias Verónica, Hugo, Fernando. Lo que hacemos ahora es vamos a explicar cómo va a ser la modalidad de trabajo de aquí a todo el año, ¿cierto? Porque esta materia es una materia anual, o sea, empezamos ahora, terminamos a fin de año, y yo soy el profesor de teorías. Ustedes me van a ver a mí todos los lunes en la teoría. Veré si voy a algún encuentro práctico, porque quizás ya saben ustedes, las teorías van a ser de modo virtual, pero las actividades prácticas en modo presencial, ¿no? Esas prácticas las vamos, como ustedes son muchos, no entran en un lugar físico, entonces vamos a trabajar con comisiones. Todo esto, más los soportes digitales, el Facebook, todo. Fernando es nuestro experto, nuestro coordinador, nuestro jefe de trabajos prácticos, entonces le damos la palabra a él para que lo explique con mayor profundidad. Bueno, como les explicaba, el profesor Mazzola es el titular de la cátedra. Nosotros vamos a tener los lunes, como ustedes ya saben, las teorías. Las teorías van a ser todos los lunes, de 10 a 12, por este medio, por el Zoom, pero también se graban. La capacidad del Zoom es de 300 estudiantes, estudiantes y profesores, por lo tanto, sabemos que algunos pueden no acceder a las clases digamos, en vivo, sería. ¿Sí? Las clases tienen una dinámica participativa. La idea es que ustedes, si tienen alguna duda, vayan preguntando, pueden interrumpir, levantando la mano o habilitando el micrófono para hacer una pregunta al profesor. Esa es un poco la idea de la clase, ¿no? Que aprovechen los que puedan entrar y participen, ¿no? A medida que van avanzando, con la lectura de los textos pueden tener una participación un poco más interesante en las clases teóricas. Igual eso se graba y en general la misma tarde, si no hay ningún inconveniente técnico, la misma tarde se sube al aula virtual. Es fundamental que ustedes ingresen al aula virtual, para eso se tiene que hacer un usuario, que quizás ya lo tengan, del aula virtual, y después se matriculan en el aula. Nosotros les vamos a dejar un tutorial en el Facebook, para que ustedes, si no lo han hecho y si no se lo han explicado en otra instancia, puedan acceder al campus virtual. Es importante
ahí está todo el material, va a estar todo el material digitalizado subido, hasta algunos videos, algunos cuestionarios que ustedes pueden hacer, las evaluaciones se van a hacer por el aula virtual, o sea, es fundamental que ustedes tengan acceso y un uso continuo del aula virtual. Van a poder repasar las clases que ya tuvimos. También hay clases de años anteriores, o sea, en algunos casos son similares, pero siempre les puede servir para enriquecer los temas. Entonces, ustedes van a tener la cursada virtual los lunes y después van a trabajar en comisión en prácticos. Van a tener durante el primer cuatrimestre 3 trabajos prácticos, de los cuales van a estar a cargo, como les dijo el profesor Hugo Morales, él va a estar a cargo de uno, yo voy a estar a cargo de otro, y el profesor Omar Samper, que en este momento no está presente porque tiene un problema de conectividad, él va a estar a cargo del otro práctico, ¿no? Los prácticos no tienen un orden, algunos van a empezar con el práctico 1, otros con el práctico 3, eso en general no les va a traer problema porque son temas totalmente independientes. Sí, son temas que están relacionados a la teoría que va a ir dando el profesor Mazzola. La idea de los prácticos es que nos podamos ver, es un espacio también de intercambio que ustedes pueden usar en cualquier momento, durante los prácticos, para hacer algunas consultas, incluso también por ahí se pueden despejar algunas dudas de los teóricos. Para los prácticos formamos comisiones, nosotros ya se lo hemos, ya se los hemos comentado, esos prácticos en el Facebook, cómo se van a organizar, están organizados por orden alfabético, a quién le toca qué comisión de práctico. Eso es por una cuestión organizativa, porque tenemos espacios reducidos, las aulas no tienen capacidad para albergar a todos los estudiantes, además con menos estudiantes se puede trabajar un poco mejor en el aula, y también tiene que ver con las posibilidades de disponer de docentes para los prácticos. Por eso es la organización. Es muy complejo haber llegado a eso, porque tiene que ver con también la disponibilidad de aulas que nos da la facultad, por eso ha sido muy difícil lograr esos horarios. O sea, hay mucho trabajo detrás de esa conformación de comisiones, y sabemos que en algunos casos pueden ser que no sean lo mejor para algunos de ustedes, pero bueno, es lo que puede ofrecer hoy día la facultad para la cursada. Los prácticos se cursan martes y miércoles. Hay algunas comisiones que van a cursar los martes y otras comisiones que van a cursar los miércoles, pero no son todos los martes y todos los miércoles. Fíjense que se les ha compartido por Facebook una comisión, ustedes van a ver según su apellido a qué comisión pertenecen, y van a ver qué días tienen que cursar. No van a ser todos los martes a los que le toquen los martes, y no van a ser todos los miércoles a los que le toque todos los miércoles. En realidad ustedes van a tener 6 clases de prácticos durante todo el cuatrimestre. 6 clases de prácticos. Así que por favor, fíjense bien, ¿sí? Fíjense bien si ese día les toca cursar o no. ¿Sí? No van a venir todas las semanas. A veces les van a tocar venir 2 semanas seguidas y a veces 4 semanas seguidas. Ustedes váyanlo bien. Viendo eso, les pedimos que se tome el trabajo de mirar cómo les toca eventualmente a ustedes la cursada. ¿Sí? Ahora les vuelvo a compartir la dirección de Facebook, por si alguno no ha entrado. Nosotros usamos Facebook porque es el sistema más ágil que tenemos. ¿Sí? A nosotros nos llegan las notificaciones en forma inmediata, sobre todo cuando estamos un día que es de práctico, un día de teórico, o cuando estamos cercanos a un parcial. Nosotros siempre estamos revisando, incluso en nuestro teléfono estamos revisando los mensajes de Facebook, y solemos contestar aunque sean horas no tan habituales de consulta, porque sabemos que a veces surgen cuestiones de último momento. Por lo tanto, es muy importante que ustedes se comuniquen por Facebook. Bien, entonces les decía, es importante, no es obligatorio, por supuesto que no es obligatorio, pero es el canal más ágil que hoy día tenemos para comunicarnos, ¿sí? Ya les digo, sobre todo ustedes tienen una duda si ese día tienen que ir a cursar, porque no tienen encima el papel con las comisiones, o donde lo hayan guardado, o tuvieron algún problema, una duda, bueno, ustedes pueden mandar un mensaje, que en general, sobre todo esto que les digo, antes de una instancia o de evaluación
o días de cursada, nosotros les vamos a estar respondiendo, ¿sí? No sé si alguno no ha accedido al tema de las comisiones o si tiene alguna duda, por favor, aproveche para preguntar ahora, ya sea por el chat o por el audio. Levantando la mano. La manita. Profe, Sí, ahí no sé quién está hablando, si no veo la mano levantada de Vanina. Hola, profe. Yo Sí, tenía Vanina. una duda. Sí. Yo en el curso de ingreso, como mi apellido es Sosa, me correspondía estar en la comisión 4 o 5, pero por un problema que tenía que cuidar a mi abuela, me cambié a la 1. Ahora que empezaron todas las clases, ¿yo seguiría yendo a la 1 o tendría que pasar a la 4 o la 5, a la que me corresponde, según mi apellido? No, fíjate que, a ver, y esto es para todos, las comisiones que nosotros armamos de la materia no tienen nada que ver con las comisiones que ustedes tenían en el ingreso. Esto ya es la materia que es sociología. E incluso en otras materias también. Si tienen comisiones va a ser totalmente independiente, a menos que le indiquen lo contrario, de las comisiones que nosotros formulamos. Por lo tanto, vos tenés que fijarte a qué comisión te corresponde, que probablemente sea la 4 o la 3, como estás diciendo, Vanina. No tiene nada que ver con las comisiones del ingreso, que además eran 5. Ah, ok. Muchas gracias, profe. Ustedes aprovechen todo este tipo de dudas que tengan, aunque a algunos les pueda parecer que no es importante, háganlas las preguntas y en lo posible, ya les digo, el Facebook es lo más rápido que les vamos a contestar. También nosotros vamos a establecer horarios de consulta presenciales. Ahora en particular el cuarto bloque está en refacciones y no hay mucha posibilidad de poner horarios de consulta porque no están habilitados los baños. Pero bueno, en cuanto se pueda vamos a poner horario de consulta presencial, pero ya les digo, el método más ágil siempre es por un mensaje. Celeste, ¿querés preguntar? Sí, hola a todos. Quería preguntar si por temas de trabajo tenemos que cambiarnos de comisión. ¿Eso es posible? Es posible, pero nos tenés que mandar algún tipo de certificación de que trabajás. Sí, Ok. en ese sentido se comunican por favor por mensaje, ya sea por Facebook o los mails que le han dado, también estamos respondiendo mail, todo eso por mail. Esas consultas las hacen por mail, las vamos a ir resolviendo en forma particular, ¿sí? Temas certificados, temas si tienen. Lo único que ya saben, los horarios son de 16 a 18, ya sea martes o miércoles, es el único horario de práctico que hay, que nos han asignado. Fernando Durán, ¿quieres hablar? sí, profe. Pregunta, no sé si lo habrá mencionado o algo. ¿La asignatura es promocional? Si es promocional, No, no es preguntaste. promocional, no lo habíamos mencionado. Nosotros vamos a tener en esta primera parte del año como las evaluaciones de los prácticos, les vamos a dar 3 prácticos y después se les va a tomar un parcial a través del aula virtual que lo tienen que aprobar. No es necesario aprobarlo, ¿sí? Con un mínimo de nota se aprueba la materia. Al no ser promocional, los parciales o se aprueban o se desaprueban. En la segunda parte del año va a continuar la teoría y ahí sí bueno, van a tener parciales de teoría. Pero la materia no es promocional. Quienes alcancen la regularidad, a fin de año tienen una instancia, de evaluación para los que cursan el año. Es una mesa que especialmente reservamos para los que cursaron el año y regularizaron la materia. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como habrán visto, tenemos un nuevo integrante de la cátedra, que es el nieto de Fernando, Evaristo se llama. Generalmente nos suele acompañar, así que, hola Evaristo.
tío. Bueno. Hola. Bueno, no sé si hay más preguntas. Hola, Juan. profesor, ¿me escucha? Juan ¿Se Sebastián, me ¿estás escucha? preguntando? No sé si se me escucha o no. Sí. Bien, ahí en las comisiones, el primer TP en teoría sería el 6 de abril. ¿Y por qué dice TP3? ¿No sería el TP1? Eso ya Porque lo hemos sería... explicado. Los trabajos prácticos son independientes, no importa el orden. Eso es solo para identificarlos, una forma de identificar los trabajos prácticos, pero no son, no es que necesariamente tienen que empezar por el 1, por el 2, por el 3, pueden empezar por cualquiera, son independientes, y esto tiene que ver con la organización, Ah, con ok, la ok. disponibilidad de equipo docente y de aulas, es lo que se pudo armar, digamos. Ok, ok, ok. Perfecto. No, trabajo no. Agustina. Hola, profe, buenos días. ¿Qué tal? Quería saber los requisitos de regularidad. Bueno, para regularizar la materia, nosotros vamos a tener evaluaciones y tiene que tener aprobada esas evaluaciones, ¿no? Vamos a tener sobre el final del primer cuatrimestre una evaluación integradora vinculada a las actividades prácticas. Y después, sobre el segundo cuatrimestre, vamos a tener evaluaciones, pero más sobre la teoría. Es decir, ustedes van a empezar hoy mismo nomás con el desarrollo de las teorías, pero el tema de las teorías van a ser evaluadas en el segundo cuatrimestre. Las evaluaciones de este primer cuatrimestre van a estar relacionadas a las actividades prácticas. Nosotros vamos a hacer hincapié en el primer cuatrimestre con teorías y prácticas, mientras que en el segundo cuatrimestre, por también cuestiones organizativas de la universidad, que tenemos otras materias, vamos a trabajar con un ritmo más moderado porque vamos en el segundo cuatrimestre a tener solamente teorías. Entonces, concentramos las actividades prácticas en el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre solo teoría. Entonces, aprobando esas evaluaciones que vamos a tener, que entiendo y creo, todavía no lo terminamos de definir, van a ser todas por medio del aula virtual, con eso van a obtener la regularidad. ¿Quién más quiere preguntar? Veo varias Profe, manos. ¿Sí? entonces, en el segundo cuatrimestre no tendríamos trabajos prácticos, ¿o sí? No, no van a tener actividades prácticas en el segundo cuatrimestre. Tampoco es, digamos, una cuestión, por si bien esta materia es anual, el crédito horario que tiene, o sea, la cantidad de horas que nosotros tenemos para trabajar con ustedes, son 100 horas cátedras. Hay materias de 60 horas, otras de 80, que se suelen dar hasta 60 horas en un cuatrimestre. Nosotros pasamos a tener 100 horas, por eso lo tenemos anual. Pero no es, por ser anual, no significa que es el doble de una materia cuatrimestral. Es apenas un poco más que una materia cuatrimestral. Por eso está más diluida la materia, está más espaciada. No sé quién quiere hablar Profe, ahora. yo quería preguntar por el aula virtual si ya han subido algo, porque yo entro y no me sale nada. Efectivamente, Raro, sí, porque ya. el aula tiene cargado muchísimo material. No sé si habrá subido bien. El aula es Sociología, Psicología 2022 y tiene mucho material, incluso están subidas las comisiones. Ahora, en un rato más, vamos a subir el tutorial del aula
Porque usted tiene que matricularse, ¿cierto? Tiene que hacer una matriculación para poder entrar. Entonces, Sí, eso me dice que no puedo, no sé por qué. Ah, bueno, Bueno. porque no está matriculado. Por eso hay un proceso y tiene una clave. Si te está pidiendo, si ya llegaste hasta ahí y te pide la clave, yo ya te la escribo en el chat. Ahí escribo la clave para los que ya tienen manejo de las aulas virtuales. Esa es la clave, no la sé, en mayúscula. Como para que se acuerden. ¿Sí? Y el que clave de no, matriculación. les recomendamos ir al Facebook, que ahí tienen un tutorial de cómo hacer la matriculación. Bueno, ¿otra pregunta? Hola, profe, buenos días. Buen día. Quería consultar cómo era con el tema de las faltas, la cantidad de veces que se podría faltar o algo así, o para justificar y eso. El tema, digamos, las actividades prácticas, ustedes van a tener evaluación y van a tener algún cuestionario que responder o alguna actividad en el aula virtual que realizar. Esas actividades se van a aprobar, digamos, las actividades que les vamos a dar con la presentación. Después, sobre el final del primer cuatrimestre, va a haber una evaluación de las actividades prácticas. Nosotros no tomamos asistencia, ¿cierto? Tanto en las actividades prácticas como en la teoría, el que quiera asistir asiste, y el que no asiste. Es un paso, digamos, de adultez, ¿no? En el sentido de que nosotros siempre decimos, es conveniente para aprobar la materia, para saber más, asistir, ¿no? La asistencia ayuda mucho a la comprensión, porque si no después, no es que no se puede estudiar, claro que sí, porque van a tener material para leer, para reforzar, etcétera, pero siempre la presencialidad es una ayuda muy importante, o la asistencia, digamos, en este caso virtual, que colabora muchísimo con la comprensión y, por cierto, después redunda en la aprobación. Pero, digamos, la mayoría, no todas, pero en muchas materias de la universidad ustedes se van a encontrar con esto, ¿cierto? No se les toma asistencia. El que quiere asistir, asiste, el que no asiste. No es por una cuestión de que no tenga valor lo que hacemos, sino porque es una cuestión de que confiamos en que ustedes están más grandes, más responsables, saben lo que les conviene, lo que no. Entonces la asistencia está en ese marco, ¿no? Estamos en una institución pública, gratuita, y eso muchas veces es un arma de doble filo, la gratuidad, porque uno tiende a pensar que no es valioso, que no es costoso lo que están haciendo. En una universidad privada, en una carrera, cualquier carrera, ustedes piensen que como mínimo deberían pagar 10, 15 mil pesos mensuales de matrícula. Eso no significa que lo que recibirían pagando es mejor que lo que están recibiendo de manera gratuita. Esto es gratuito porque pertenece al Estado, porque es pública. Por suerte, todavía, la Universidad Pública Argentina es de muy buena calidad y aprovechen esta situación de gratuidad. Una de las formas de aprovecharla es aprovechando todas las instancias que la institución le brinda. Las teorías, los prácticos e incluso otras actividades que se desarrollan en el ámbito de la universidad son importantes. Los espacios culturales, los espacios deportivos, el comedor universitario. Todo eso que ustedes tienen acceso gratuitamente, no, insisto, no por ser gratuito es de mala calidad o poco importante. Así que este es el tema respecto a la asistencia. ¿Daniela?
Bueno, profe, gracias. Sí, sino que preguntaba porque veo que en algunas materias toman asistencia y te piden el 80%, por ejemplo. Y digo, bueno. Bueno, gracias, profe. Bueno. Agustina. Sí. Profe, ¿Sí? disculpe, no, yo no soy Agustina, no sé quién iba a hablar antes. Bueno, no, Quería, sí. quería consultar, estaba diciendo usted ahí que en el aula virtual ya hay material. ¿El material está en orden o eso ustedes van a ir diciendo por cuál deberíamos empezar, por si queremos imprimir, cuál es más relevante primero y así? El material ya está en orden, es el orden que en general le damos. De todos modos, si quieren ir viendo la medida que uno ve el programa, se puede guiar como es la estructura de la materia. Vamos a ir actualizando el aula porque recién en estos días la han creado desde el área de informática, porque siempre se crea un aula nueva y si bien uno mantiene algunas cuestiones de las cursadas anteriores, puede haber pequeñas modificaciones, pero sí está en orden. ¿Sí? Ese es el orden que se le va a dar a la materia. No hay grandes cambios de un año a otro de la materia. ¿Sí? Está más o menos en orden. Les acabamos de dejar el tutorial en el Facebook ya, para el aula virtual. Después de la clase lo pueden ir haciéndose el usuario, el que no lo tenga, y acceder y recorrer un poco el aula virtual, como para ya ir teniendo un poco de idea de cómo es la materia. Bueno, hay mucha información, mucho material en el aula virtual. Sí, casi toda lo que hay se ha subido ahora es una réplica del aula virtual del año pasado. Entonces, incluso ustedes van a encontrar hoy clases que están grabadas allí, pero que pertenecen al año, van a ver que dice año 2021. Las nuevas clases que demos ahora, a partir de ahora, van a tener la distinción 2022, ¿cierto? O sea, hay temas que van a tener 2 grabaciones. Ustedes, digamos, pueden, por supuesto, antes de una evaluación, revisarla, revisar lo que está grabado y repasar, si quieren, también con la grabación del año pasado, porque puede haber algunas clases semejantes, pero bueno, indudablemente yo no doy las teorías de memoria, entonces son siempre distintas las clases, por más que el tema sea el mismo. Entonces, mirar una clase de un tema dada en un año y también mirar o volver a mirar una clase dada en otro año, siempre es bueno. Pero por ahora lo que hay es el programa en materiales del año pasado. Agustina, ¿quieres preguntar algo? Hay una cuestión que el profesor no ha dicho con respecto a la asistencia a las clases. Si bien no hay obligatoriedad, lo central de la materia son las clases teóricas. ¿Sí? Las clases teóricas es donde se expresa qué es lo que importa o cuál es la visión de la cátedra sobre los materiales. Porque uno puede estudiar de los materiales directamente, pero como la sociología, una ciencia social con toda la complejidad que tienen las ciencias sociales, puede haber distintas interpretaciones de un texto y las interpretaciones pueden ser válidas. Lo que pasa es que la cátedra le da un sentido a ese material, le da una interpretación a ese material. Por lo tanto, es fundamental que ustedes vean en algún momento las clases teóricas, ya sea por grabación, ya sea directamente, que consulten apuntes de algún compañero. Eso es por eso que nosotros no exigimos asistencia, porque sabemos que igual es fundamental para poder después comprender la materia y eventualmente aprobarla.
Ahí está preguntando por el chat. El curso es el campus virtual de la universidad, que es un Moodle. Fernando, por lo menos a mí no entendí lo que dijiste. ¿Puedes repetirlo? Alumno Mazola, le voy a explicar. Están preguntando cómo es el aula virtual. No sé por qué específicamente lo preguntan, pero está en el campus de la universidad, que es una plataforma Moodle, para el que la quiera saber. Pero bueno, es un detalle, no es necesario, un detalle técnico. ¿Qué quiere decir? Que no es Classroom, es Moodle. Es el campus virtual propio de la Universidad de San Luis, que nosotros lo usamos desde el año 2012, mucho antes de que se imponga la virtualidad por la pandemia. Por lo tanto, bueno, es el que siempre usamos. Moodle es una plataforma para albergar sitios educativos muy difundida. Bueno, PNT eso, pero bueno. Bueno, muchas gracias, profesor. María. Buen día, profe, disculpe. Yo ingresé al aula virtual y estoy en la pestaña de la materia, digamos, pero no me permite matricularme. Me aparece directamente como que no es posible que me matriculen, no me deja un espacio donde colocar la contraseña ni nada. Bueno, ahí lo vamos a revisar por las dudas, ¿no? Porque ha habido toda hace poco hace muy poquito, hace una semana, actualizaron todo el campus virtual y vamos a ver si hay algún tipo de diferencia con el campus anterior. Por Facebook les vamos a estar informando las novedades, ¿sí? Bueno. Bueno, ¿no hay más dudas? Profe, por acá. A ver, Fernando. Tengo un amigo que no ha logrado entrar, pero me está preguntando a través de mí y dice que no está el video en el Facebook, el tutorial para matricularse. Que actualice la página, porque es esta. Ok, perfecto, listo. Bueno. Profe, Sí. a mí no me aparece como video, me aparece como si fuese un PDF. Lo del tutorial. Sí, es un PDF. Es un PDF, no es un video. ¿Se ve la pantalla que estoy compartiendo, Fernando? Sí, Carlos. Bueno, si no hay más preguntas, Hola, comenzaría. profe. Disculpe, Sí. yo tengo una consulta. A ver. Yo vendría siendo en la comisión 3. ¿Tendría que ir al anfiteatro 3 el 6 de abril recién? Fernando, yo no he visto el cronograma. A ver, ya te digo por las dudas. Comisión 3, sí, comienza el 6 de abril. Sí. Ya les dije, como no van todas las semanas, algunos directamente les tocó empezar después, y otros por ahí van en el medio, cuando vos de comisión 3 estés cursando, no van a estar cursando. Tiene que ver con la disponibilidad de las aulas y del equipo docente. ¿Sí? Así que sí, no todos van a cursar todo el tiempo. Algunos pueden empezar después, otros van a terminar antes, y otros en el medio no van a tener que cursar mientras otras comisiones sí cursan. Ah, bueno, Profe, a muchas mí me gracias. toca este miércoles el primer trabajo práctico y no logro entrar al aula virtual. ¿Usted podrá subir el material para este trabajo práctico en el Facebook?
Sí, eventualmente nosotros pasamos el material por Facebook, o sea, no se hagan problemas. Todo ese tipo de consultas nos las van a hacer por Facebook. De todos modos, vamos a corregir esta cuestión del acceso al aula virtual, que puede ser algún tipo de problema desde la plataforma. Eso seguro que lo vamos a corregir durante el día. Gracias, profe. Hasta luego. Hola, profe, quería preguntar algo. No sé si Dale. me escucha. Ah, Sí, vale. pregunta, te escucho. ¿El programa de estudio de la materia está ya en el aula virtual o de dónde la sacamos? No, todavía no lo subimos, lo vamos a subir en el transcurso del día. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. De nada. Me parece que está Brenda y Rocío levantando la mano. No, perdón, ya la bajo. Rocío, ¿querés preguntar algo? Bueno. Entonces, vamos a comenzar con el desarrollo ya de la materia. Todos estos problemas, como dice Fernando, que vayan surgiendo, ustedes nos pueden ir escribiendo por el Facebook y allí van a encontrar nuestra respuesta. También, como también les comento, digamos, nosotros tenemos una oficina en el cuarto bloque, que es la número 63, que aún como hay algunos problemas con los baños, todavía no estamos asistiendo ahí. De cualquier manera, este canal, el canal del Facebook, esencialmente, es el modo más directo que tenemos para comunicar. Y cuando estemos presencialmente, no significa que dejemos de trabajar con el Facebook. Siempre el Facebook tiene un gran potencial para comunicarnos entre nosotros. Bueno, damos entonces comienzo con la materia y lo primero que quiero transmitirles es presentar el programa de la materia muy sintéticamente, en pocos minutos, pero darle un pantallazo, digamos, para que ustedes se armen una idea, qué es lo que nosotros esperamos, tenemos expectativas respecto a lo que enseñamos, y qué temas puntualmente van a ser los que van a conformar este bagaje conceptual que vamos a ir desplegando a lo largo del año. El programa tiene muchas partes, un programa, pero tiene fundamentos, tiene objetivos, tiene temas, bibliografía, formas de evaluación, etc. Pero, digamos, lo que ahora voy a hacer simplemente es comentarle cuáles son nuestros objetivos y cuáles son los ejes temáticos que vamos a ir viendo a lo largo del año. Bueno, desde el punto de vista conceptual, lo que nosotros buscamos con los temas que elegimos, con la modalidad de trabajo, es que la sociología sea una disciplina, un cuerpo de conocimiento que les resulte útil a ustedes que estudian psicología, ¿cierto? O sea, tratamos de siempre ir conectando la materia con la carrera que ustedes están estudiando, ¿cierto? No es lo mismo una sociología para quien estudia economía o una sociología para quien estudia, a lo mejor, no sé, educación. Este nexo, esta preocupación nuestra de que sea una materia útil para ustedes, es un objetivo que lo tenemos siempre presente. Como ustedes también saben o por lo menos intuyen, no es una materia de las denominadas específicas,
de la psicología. En toda carrera, cualquier carrera que ustedes estudien, generalmente las mismas se dividen en tres. Un grupo de materias de formación básica, las específicas, y también suelen tener materias de metodología o de investigación, ¿no? Vinculadas más a cómo trabaja la disciplina y cómo generar conocimiento. Las específicas son las más vinculadas, casi todo tienen el nombre de psicología al principio, ¿cierto? Psicología clínica, psicologías laborales, test de estudio, son bien propias del núcleo psicológico. Y las básicas, sociología, antropología, filosofía, que dan una formación más general, pero no por ello deja de tener nexos con la psicología, ¿cierto? O sea, una primera diferencia claramente tiene que ver con que la sociología apunta a mirar a la sociedad y la psicología más a las personas de carácter personal, individual, ¿cierto? Ahora, indudablemente que las personas viven en sociedad. Entonces, ese existir, ese vivir cotidianamente en un contexto social, inevitablemente tiene su impacto, su incidencia en la formación de las personas. Las experiencias de la vida cotidiana no pasan volando y se las llevan las nubes, sino que dejan una huella en nosotros, y que esa huella que nos va formando, que nos va dando una identidad, muchas de las razones tienen que ver con formaciones sociales, con estructuras sociales, con instituciones sociales. Entonces, esa dimensión de lo social es lo que conforma el cuerpo de conocimientos, y que nosotros, insisto, tratamos de hacer este vínculo con la formación. Y otro gran objetivo que nos proponemos es también aportar desde la sociología conocimientos, herramientas, como ciudadanos que todos somos, ¿cierto? Porque uno puede ser docente, pero también, además de docente, ciudadano. Puede ser médico, pero además de ser médico, es un ciudadano. Es a lo mejor un miembro de una familia, participa en un club deportivo, tiene una identidad partidaria, a lo mejor religiosa. Es decir, se convive en otros escenarios. La vida no termina acá en la universidad, ni el ser profesional agota nuestra persona, ¿cierto? Entonces, la formación pensando en ustedes como ciudadanos es una preocupación que tenemos. Además, bueno, es una cuestión lamentable comentar, pero no porque sea triste comentar, debemos ocultar. Muchos de ustedes cambian de carrera por distintos motivos, o abandonan la carrera, les ofrecieron un trabajo, se cambiaron de ciudad, se dieron cuenta que la carrera no les gustaba, lo que fuere. No todos los que hoy están son los que dentro de 5 o 6 años terminan la carrera. Y esas personas que dejan la carrera, a nosotros nos preocupan también, ¿cierto? O sea, queremos aportar a esos hoy estudiantes, pero que mañana a lo mejor son comerciantes o tienen otro tipo de actividad. Igual queremos que la materia les sea útil. No creemos que solamente la parte instrumental o lo que buscamos sirva solo para el que egresó. Que queremos que le sirva al que cambia de carrera, al que elige otro destino, en fin. Entonces, la formación como ciudadanos es un tema que nos preocupa. Y por supuesto, también forma parte de nosotros muchas veces hacer una reflexión en dónde estamos parados, en la institución en la que estamos parados, que es en este caso la universidad,
no es del mismo nivel de preocupación que los otros objetivos, pero sí forma parte de nuestra inquietud también pensar la condición de estudiante universitario como una dimensión importante. Muchas veces se usa el concepto, por ejemplo, de ciudadanía universitaria, ¿no? Como si la universidad fuese una pequeña ciudad que tiene sus complejidades, tienen sus lógicas, sus tradiciones, y que también requieren o permiten, digamos, un análisis desde nuestras categorías. Bueno, eso es lo que medianamente nosotros esperamos, ojalá que poder cumplir, ¿cierto?, con estos propósitos. Desde el punto de vista de los contenidos, de las unidades que forman parte de este recorrido que vamos a ir trabajando, dividimos la materia en 7 unidades. La primera unidad es una unidad introductoria de la sociología, ¿cierto? Introducción a la problemática sociológica. Y lo que vemos allí, incluso hoy mismo vamos a empezar a desarrollar, tiene que ver con el surgimiento de la sociología, porque, aunque parezca extraño, no tiene este cuerpo de disciplina de conocimiento muchos años, apenas casi 200 años tienen, no mucho más, como la mayoría de las ciencias sociales y humanas tienen esa época, ¿cierto? Entonces, retomar los orígenes de la formación de la sociología, por qué surgió, es un elemento que siempre contextual, útil, interesante. Vemos también en este aspecto introductorio un primer acercamiento con las corrientes sociológicas, ¿cierto? Digo un primer acercamiento porque después la vamos a desarrollar bien puntualmente en la unidad número 3, el tema de las corrientes y las líneas de la sociología. Pero al principio ya nosotros manifestamos que no hay una sola mirada sobre la sociedad. Es una de las diferencias que hay entre las ciencias humanas y sociales con, por allí, las ciencias biológicas, naturales, exactas, ¿cierto? O sea, por ejemplo, no hay corrientes de la matemática. Es como que hay un mayor consenso entre los matemáticos de cómo hacer matemática, de cuáles son las áreas básicas de la matemática, qué es lo que le preocupa a la matemática, a qué debe responder la matemática. En cambio, en nuestras disciplinas, lo mismo que estoy diciendo para la sociología, vale para la psicología también, ¿cierto? Hay corrientes, hay perspectivas diferentes, hay posiciones teóricas, a veces incluso con un fondo ideológico, que dan miradas diferentes, ¿no? Entonces, este tema lo marcamos desde un comienzo de la materia. Por eso aparece acá en la unidad 1 como un primer acercamiento al tema de las corrientes sociológicas. Vemos también en esta unidad los principales temas, los principales problemas que conforman la sociología. Es decir, el concepto de introducción es un concepto que nos sirve para ilustrar qué es lo que vamos a ver en esta primera unidad, ¿no? Un acercamiento, una explicación histórica, contextual, sobre la sociología. En la unidad 2, hacemos un recorte sobre algunos conceptos y problemas, casi a modo de
digamos, un glosario o un recorrer términos que nosotros consideramos importantes. Por ejemplo, ¿cierto? Un concepto que usamos durante todo el año es el concepto, pongamos, de clase social, ¿no? Entonces, para no esperar la tercera o la cuarta unidad para hablar de clase social, aquí hacemos un recorte de esta categoría teórica. Lo mismo, por ejemplo, conceptos como poder. Desde hoy mismo seguramente aparecen este tipo de categorías teóricas. Y además por esa razón, también nosotros hacemos una presentación de los conceptos en tensión, es decir, en tensión con otro concepto. Por ejemplo, vinculamos el concepto de poder con el concepto de autoridad. En estas relaciones de conceptos se ayuda, entendemos, a profundizar ese conocimiento, ¿cierto? Porque el concepto de poder ayuda mucho a comprender el concepto de autoridad. Entonces, en esta unidad hacemos como una selección de conceptos muy destacados que después son retomados, pero no así de manera fragmentada, sino en el marco de las teorías. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de clase social, vemos las clases sociales en el marco de la teoría de Marx o en el marco de la teoría de Weber, por ejemplo, ¿cierto? Que son autores, son corrientes que han trabajado estas categorías con mayor intensidad. Entonces, también es como que nos adelantamos sobre estos temas y después son reforzados en el desarrollo de las unidades. Es decir, esta unidad, la unidad 2, es casi una unidad didáctica, por decirlo de alguna manera. Tiene un propósito de enseñanza particular, que es esto de reforzar estas categorías que consideramos importantes para el análisis social. Bueno, la unidad 3, aquí ya entramos en esto que les estaba diciendo, vinculado a las corrientes, las escuelas o los paradigmas. Son escuelas, corrientes o paradigmas, tienen un significado bastante parecido, entonces a veces hablamos de corrientes, escuelas o paradigmas. Y como les anticipaba recién, digamos, estas escuelas tienen miradas diferentes sobre la sociedad, los problemas, la metodología de trabajo y digamos, la coincidencia de que cada una de estas escuelas tiene un autor clásico destacado que da origen a la escuela. Y por eso, acá por ejemplo le hemos llamado los aportes de los clásicos, pero podríamos haber denominado esta unidad las principales corrientes de la sociología, ¿no? Esencialmente son 3 los clásicos, Marx, Durkheim y Weber, y las corrientes que ellos, o las escuelas que ellos fundan, digamos, o dan origen con su desarrollo, son las escuelas o corrientes críticas, o del conflicto también denominada, que es Marx, el referente más importante, la teoría funcionalista, que si bien aquí hay autores como Comte, que quizás sea una referencia casi inmediata, el autor más destacado es Emil Durkheim, que vamos a trabajar con él, y también por supuesto que después hay otros autores que continúan con esta perspectiva funcionalista. Y la otra corriente o el otro clásico es Max Weber, cuya corriente se denomina el interaccionismo simbólico
o la corriente de la interacción social, ¿no? Estas corrientes, estas escuelas, van a tener, digamos, un desarrollo prolongado. Quizás la unidad 3 sea la que más tiempo nos lleve, es, a nuestro modo de ver, la más importante. Por ejemplo, una cosa que nosotros cuando tomamos un examen y el tema de los clásicos es un tema que indudablemente e inevitablemente siempre preguntamos, porque es un conocimiento importante que creemos que ustedes tienen que manejar las miradas básicas de estos tres autores. Entonces siempre están presentes en la evaluación esta unidad, ¿cierto? Si ustedes me preguntan a mí, profesor, ¿cuál es la unidad más importante del programa? Es esta, la unidad 3. Luego, en la unidad 4, lo que hacemos es detenernos y profundizar lo que serían las ramas de la sociología. ¿Qué son las ramas? Las especializaciones de la sociología. Bueno, sería como, por ejemplo, para poner hacerlo desde una comparación, ¿cierto? La medicina tiene ramas, ¿cierto? O sea, por ejemplo, la psiquiatría, la odontología, la oftalmología, la cardiología. Todas esas son ramas de especialización de un cuerpo de conocimiento más amplio, más general. Lo mismo, por supuesto, en la psicología pasa lo mismo, ¿cierto? La psicología clínica, la psicología jurídica, la psicología laboral, la psicología del deporte, la psicología de la moda, la psicología política, etc., ¿no? Son especializaciones. Nosotros vamos a ver algunas de estas especializaciones, no vamos a ver todas. Vamos a hacer hincapié, creemos que en las más importantes, o sea, sociología de la educación, sociología política, sociología de las organizaciones, y sociología de las religiones, ¿no? Por supuesto que hay otras sociologías más, incluso algunos años vemos algunas, vamos cambiando, ¿no? Este año quizás, bueno, nos ha sorprendido el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero, por ejemplo, una rama de la sociología es la sociología de la guerra, ¿no? Quizás podamos hacer algunos comentarios también en el marco de esta unidad, qué cosas o qué puede aportar al análisis, ¿cierto?, a la comprensión, el tema de la sociología de la guerra. Bueno, entonces en esta unidad hacemos un recorte y nos metemos un poquito en los principales temas, en las principales categorías teóricas que brindan las sociologías especiales. La unidad 5, en la unidad 5 lo que vemos es nos detenemos en un tema importante para el análisis social, que es el tema del cambio social. Cuando uno piensa en el ser humano y en las sociedades en su conjunto, y compara, por ejemplo, con una comunidad, supongamos, de otros seres vivos, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos comparáramos con las hormigas, ¿cierto? O las abejas, vemos que son comunidades complejas, que tienen jerarquías, que además de jerarquías suponen cierta división de trabajo. A unos les toca hacer una cosa, a otras les toca hacer otra. No hace mucho incluso se ha descubierto que las hormigas, por ejemplo, cultivan la tierra, ¿no? Ponen ahí unos pequeños honguitos que después utilizan como alimentación. Pero por más complejas que sean estas comunidades,
se mantienen más o menos de la misma forma desde hace miles y miles de años. O sea, no hay mucha variación a lo largo de los años, o variaciones que tienen que ver con procesos adaptativos, pero que esas transformaciones llevan también miles de años para gestarse en una transformación que tenga visibilidad, digamos, en los modos de interactuar. O sea, está mal decir que las comunidades de otros animales no tienen cambios, no tienen historia, que son siempre iguales. Está mal, pero sus cambios, sus transformaciones son muy, muy lentas. En cambio, el ser humano, las sociedades, tienen una dinámica de cambio muy fuerte, incluso a medida que va pasando el tiempo, cada vez se aceleran más los cambios. Ayer nomás me mandaron estos videitos, digamos, de humor, ¿cierto? Que básicamente consistía en cómo reacciona una persona que nació en los años 60 frente a una situación, cómo reacciona una persona que nació en los años 70 frente a la misma situación, la que nació en los 80 y la que nació en los 90, ¿cierto? Reacciones totalmente diferentes que tienen que ver con décadas distintas, ¿cierto? Hoy, incluso uno podría decir que quien nació hace 3 años, 4 años atrás, es distinto a quien nació 3 años después, ¿cierto? La tecnología acá, por supuesto, tiene mucho que ver, porque, por ejemplo, ustedes seguramente, alguno de ustedes se dijo, y quizás con algo de razón, que estos profes usan Facebook porque son unos viejos ya de varias generaciones atrás. Bueno, algo de cierto hay en todo esto, pero es una plataforma que nos permite, nos resulta más amena, pero como decimos, quizás en parte por esta diferencia generacional, ¿no? Es decir, la tecnología contribuye mucho a cambios que también vamos a ver, ¿cierto?, qué tan profundos son estos cambios o qué tan estructurales son desde el punto de vista social, ¿cierto? No es lo mismo un cambio de sistema, ¿cierto?, un cambio estructural en una sociedad, que un cambio de pasar de un tipo de celular a otro tipo de celular, ¿cierto? De pasar de Facebook a Instagram y de Instagram a TikTok, ¿cierto? O sea, hay cambios menos trascendentes y otros que son verdaderamente sustanciales, ¿no? De mucho impacto. Entonces, en esta unidad, y nosotros incluso nos damos relevancia, digamos, a los cambios que van de la época medieval a la moderna y de la moderna a la posmoderna, ¿cierto? Ahí vemos, por ejemplo, el cambio de la cultura rural a las culturas urbanas, muy vinculado a los procesos de industrialización o sociedades de masa, y luego a un cambio más contemporáneo, más vinculado a transformaciones culturales, que tienen que ver con esto de la sociedad posmoderna, o otros que están diciendo, con los cuales me parece que tienen algo más de razón, digamos, que no es que estemos en la posmodernidad, sino que estamos en un cambio de modelo social que podría denominarse sociedad del conocimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver estos grandes cambios. La otra unidad, la unidad 6, hacemos un detenimiento sobre un autor que por supuesto no es un clásico porque es un autor contemporáneo. Él falleció hace
una década, no hace mucho tiempo, falleció un autor francés, Pierre Bourdieu, que es quizás el último teórico que hace una mirada general y propone una teoría general sobre temas sociales, ¿no? Porque la gran cantidad de autores que hay, de textos, de libros, de artículos, generalmente son producciones en temas concretos, puntuales, ¿no? En problemas específicos que se aboca la sociología. Pongamos, dentro del marco de la sociología de la educación, hay un aporte vinculado al abandono estudiantil. Entonces son aportes muy puntuales. No hay autores con esta capacidad, digamos, de elaborar una teoría explicativa del conjunto, una teoría que uno pueda explicar desde allí la mayoría de los temas sociales, los problemas sociales. Este autor, Pierre Bourdieu, es un autor francés que desarrolla esto que se denomina la teoría del campo social. Lo incorporamos a la materia porque actualmente, digamos, es un marco teórico muy utilizado para explicar distintos fenómenos, distintos hechos, distintos procesos sociales. Se pueden explicar, y muchos lo hacen, desde este marco teórico. Entonces, también le damos un espacio a la teoría de Pierre Bourdieu. Y por último, digamos, la última unidad que vamos a ver es problemáticas contemporáneas del orden social. Acá lo que vemos, siempre vamos a ir, la cambiamos un poco esta unidad, pero son muchos temas que están sucediendo en los últimos años, ¿cierto? El tema de Internet, el tema de la globalización, por ejemplo. Nosotros ahora incorporamos, por ejemplo, el impacto del coronavirus. Son temas que le damos un espacio, lo conceptualizamos, pero lo hacemos sobre el final de la materia. Bueno, esta es entonces una primera aproximación de la presentación del programa de sociología. Bueno, entramos entonces ahora sí, ya con la unidad 1, entramos a empezar a conceptualizar este tema, ¿cierto? Tema de, bueno, ¿qué es la sociología en definitiva? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus principales problemáticas? ¿Cuáles son sus principales corrientes? Todo esto es lo que empezamos a ver ahora, y de hecho ya estamos, digamos, en el desarrollo de la unidad 3. Carlos, te interrumpo un segundo. Sí. Son 11:20. Recordá que el Zoom se corta 11:45. Esto es diferente del año pasado. Te digo, ¿querés que te avise unos minutos antes que lo corte? No, sí. Me voy a acordar. Perfecto. Ya se solucionó lo de la matriculación del aula. Les aviso que ya está solucionado eso y ya estoy subiendo el programa en estos momentos. Gracias, profe. Bueno, lo primero que uno debe siempre situarse es que estas disciplinas, sociología, economía, medicina, abogacía, la que fuere, digamos, son construcciones humanas. O sea, no son revelaciones de tipo religiosas, o que algún día alguien levantó una piedra y se encontró con descubrimientos
que estaban dados allí, solamente faltaba sistematizarlos. No estaban escritas, estas ideas no estaban escritas en las pirámides egipcias, no, sino que son aportes que se han ido realizando y que van convergiendo en un campo disciplinar, esto que llamamos sociología, y que un día hizo el aporte una persona, otro día hizo mucho aporte otro autor, en otro lugar vienen problemas y modos de analizar esos problemas de otros autores, pero que van, digamos, conformando este cuerpo de conocimientos que se denomina sociología, ¿no? ¿Y por qué convergen? ¿Por qué convergen acá? Bueno, convergen porque se ocupan medianamente o les interesan las mismas problemáticas. La palabra en sí, sociología, es una palabra inventada, ¿no? Antes de este autor que citamos acá, que después ya lo vamos a ver con mayor detenimiento, un filósofo francés que se llamó Augusto Comte, la inventó él, ¿cierto? O sea, no existía sociología, este término, antes de Comte. Fíjense en los años en que él nació y murió, ¿no? 1798, o sea, él nace, Augusto Comte nace 10 años después de que comienza la Revolución Francesa. Y, por supuesto que en 1798 la Revolución Francesa estaba aún en plena expansión en Francia y en Europa también, ¿cierto? O sea, eso podríamos decir, es un hijo de la Revolución Francesa. ¿Y por qué decimos que es una invención? Una invención además extraña, porque usa dos términos, uno que es de origen italiano, latino, socio, que significa sociedad. Ese prefijo, digamos así, es de orden latino. Logía, ustedes van a ver, por ejemplo, muchas carreras terminan en logía, psicología, por ejemplo, antropología, endocrinología. O sea, si se ponen a pensar van a ver que hay muchas disciplinas que tienen esta terminación logía. ¿Y qué significa logía? Logía viene de logo, un concepto griego que significa razón. Logo, la razón. Y que también se suele usar como estudio, análisis, cuestiones que derivan de la razón. Por eso logía significa estudio de lo social. Así como psicología significa estudio de la psiquis, antropología significa el estudio de, antropo es ser humano, ¿cierto? El ser humano. Bueno, pero claramente que decir que la sociología estudia la sociedad supone un primer acercamiento conceptual, un primer encuentro, digamos, un recorte, pero no dice mucho, ¿cierto? Estudia la sociedad, bien. No dice mucho, pero nosotros vamos a marcar una cuestión interesante sobre la que vamos a ir trabajando prácticamente siempre, ¿no? Cuando decimos estudio de la sociedad, estamos planteando dos dimensiones, ¿cierto? Un objeto, que es lo social, y algo que hacemos con ese objeto. O sea, no decimos una mirada sobre lo social, un existir en lo social, no sé, una fotografía sobre lo social, sino que decimos estudio
estudiar, analizar, comprender, describir lo que es el mundo social. O sea, una serie de posibilidades racionales, luego, en torno a comprender lo social. Entonces acá tenemos estas dos dimensiones que son siempre interesantes tenerlas en cuenta como dos dimensiones que tienen cierta autonomía cada una de ellas. Porque la sociedad no necesita de la sociología para persistir. De hecho, digamos, lo vuelvo a repetir, ¿cierto? Estamos hablando de que esta disciplina se ha creado hace 200 años y las sociedades tienen, no sé, 300 millones de años, ¿cierto? O sea, muchísimo tiempo llevamos como seres que vivimos en sociedad, pero no necesitábamos de la sociología para existir en sociedad. Esa autonomía quizás no la tenga la disciplina en sí, ¿cierto? Porque si algún día desaparece la sociedad, bueno, también los que hacen sociología van a desaparecer, ¿no? Va a quedar la sociología allí muerta en los libros, o en algún CD, en algún pendrive, en algún soporte digital, pero sin un ser humano que le dé vitalidad a esos conocimientos, ¿cierto? Entonces, podemos sí decir que el estudio de lo social depende sí de lo social, ¿no? Lo que pasa en la realidad va marcando, digamos, las problemáticas, las tensiones, o por decirlo en un término más cercano a lo nuestro, va marcando la agenda, ¿no? Va diciendo, va poniendo los temas, va poniendo los problemas que deben o que valen la pena ser estudiados. Y por supuesto, esa agenda, digamos, de temas también va cambiando, ¿no? Y aparecen incluso temas nuevos. El tema de la pandemia, por ejemplo, claramente, si bien ha habido pandemias ya en otras épocas, la posibilidad del análisis que se ha hecho ahora es algo novedoso. Bueno, acá entonces un primer enmarque sobre la palabra sociología, ¿cierto? Pero si intentáramos decir un poco más de qué es el estudio de lo social, podríamos agregar algunas cosas con el propósito, digamos, de profundizar qué es la sociología. Y acá yo les puse una brevísima definición que armamos nosotros, muy breve, que dice: ciencia que estudia distintos temas y problemas sociales desde un marco teórico y metodológico. Entonces acá podemos ir desmenuzando esta breve definición en sus componentes, ¿cierto? O sea, ¿qué es ciencia? ¿Qué es esto de temas y problemas? Lo de marcos teóricos y esta idea de lo metodológico. El concepto de ciencia, posiblemente ustedes ya saben, incluso creo que en el ingreso hacen un acercamiento a esta idea de ciencia, tiene que ver con una forma de conocer la realidad. Una forma en particular, ¿cierto? O sea, uno puede decir, está lloviendo porque hace calor. Ese es un conocimiento de lo que sucede, que es un conocimiento útil, práctico, que no por ser así inmediato, surgido de la experiencia, es falso, que evidentemente el calor generalmente promueve las lluvias, pero también el calor genera desiertos, ¿no? Entonces, no es una explicación científica, que busca ser rigurosa con el conocimiento, y esa rigurosidad va a suponer ciertas condiciones que hay que tener en cuenta para decir lo que estoy afirmando es de carácter científico. Entonces, una cosa es conocer desde el sentido común
desde la experiencia, insisto, ¿no? Es útil, es válida, es legítima, pero otra cosa es conocer, decir algo, desde un marco científico. Y la ciencia, también, lo primero en señalar, es una forma de conocer histórica. Tampoco es que, insisto, tampoco es que se nos reveló. Un día vino alguien iluminado y dijo, acá están los libros de la ciencia. No. O se descubrió una ciudad en donde estaban una serie de bibliotecas con la producción de las ciencias posibles. No. Sino que paulatinamente y poco a poco las sociedades, las personas han ido aportando conocimientos en esto que llamamos ciencia. Y esencialmente la ciencia, además de distinguirse del sentido común, el sentido común se construye, así como les decía yo recién, por la experiencia, ¿cierto? Por lo que observamos, por lo que sucede inmediatamente, por una impresión inmediata que vamos construyendo. La ciencia va a plantear cierta rigurosidad para poder afirmar algo. También se distingue, por ejemplo, de las creencias. O sea, ciencia, así como no es el sentido común, tampoco ciencia es sinónimo de las creencias, no solo religiosas, sino creencias, por ejemplo, ideologías o creencias vinculadas a, supongamos, la existencia en otros planetas, los extraterrestres, ¿cierto? O sea, la creencia no requiere de comprobaciones empíricas, por ejemplo, ¿no? O sea, empírica significa poder, por ejemplo, ver, escuchar. Uno puede creer que existe un Dios, supongamos, sin la necesidad de haberlo visto a Dios, de haber conversado con Él. O sea, ahora, uno cree que existe, supongamos, los pinos, porque efectivamente ha visto que hay pinos. Uno necesita para decir existe el pino, ver que hay pinos, ¿no? Por lo menos una figurita de un pino. Sabemos que está allí, lo podemos ver. En cambio, una creencia no requiere de esa revelación, digamos, ese contacto por medio de los sentidos. Ahora, esta ausencia de la vista, la ausencia de que lo podamos escuchar, no significa que la creencia sea débil. Uno podría decir, es más fuerte nuestra convicción cuando es científica, cuando es empírica, que cuando es por creencia. A veces no, a veces es lo contrario, ¿no? O sea, una afirmación, una descripción puede ser mucho más fuerte si viene desde nuestras creencias que desde planteos más racionales y empíricos, ¿no? Razón y empiria son, o sea, cuando digo empírico es sentido, ¿no? Razón y empiria es una fuente, creencias es otra fuente. Uno puede saber algo porque lo cree o porque lo ha visto, lo ha escuchado, lo ha practicado. Entonces ciencia no significa creencia, ¿eh? Una cosa es la creencia, otra cosa es la ciencia. Una cosa es la ciencia, otra cosa es el sentido común. El sentido común, el sentido vivencial de la experiencia. La ciencia incluso, y en este caso la sociología, puede hacer estudios sobre las creencias. Como nosotros vamos a ver, una parte de la sociología se dedica a estudiar las religiones. No para decir estos son engaños o esto es
primitivo, sino estudiar los fenómenos religiosos, las iglesias, las creencias, las comunidades religiosas, como un fenómeno social. Siempre existió, no se ha descubierto ninguna sociedad, por más primitiva que sea, que no tenga algunos elementos que den indicios de creencias religiosas. Por ejemplo, puede decir que el entierro de las personas es un indicio de que esa comunidad tenía algún tipo de creencia, por lo menos la creencia de una existencia del más allá de la muerte física. Eso es un indicio de cierta religiosidad. Bueno, este tipo de cosas, este tipo de miradas es la que hace la ciencia, ¿cierto? No se pone a debatir la ciencia o la sociología de la ciencia con la teología, digamos, ¿no? Bueno, entonces, la sociología como ciencia supone mirar justamente los temas y problemas, que es lo que ahora voy a hablar, mirar los temas y problemas desde un modo particular. ¿Cómo es este modo particular? Bueno, como adelanté recién, basados en la confrontación racional y empírica. O sea, yo tengo que poder empíricamente demostrar que lo que estoy diciendo sucede. Eso es una demanda científica. No puedo decir algo y después decir, pero vos me tenés que creer lo que yo te estoy diciendo. No, eso entonces ya no es ciencia, es otra cosa. Está esta demanda de, bueno, a ver, ¿dónde sucede lo que decís? Quiero verlo, quiero escucharlo, quiero tocar esto que vos me estás diciendo. Demostrámelo. Demostración. Y por otro lado, tiene que tener lógica, cierta racionalidad, una argumentación que se desprende lógicamente, o sea, argumentaciones correctas, en donde la lógica nos ayuda a armar estas formas correctas de argumentar. Entonces, estos requerimientos que se van a profundizar con este desarrollo que acá hemos puesto al último, lo metodológico, es lo que contribuye a decir esto es ciencia, ¿cierto? Bueno, también decimos que la sociología se ocupa de temas y problemas vinculados al orden social. No todo lo social, no todo lo que sucede en el mundo social forma parte de la sociología. Podríamos decir, supongamos, cómo se construye una vivienda, claramente es un tema social que ha ido cambiando socialmente, que podemos ver, supongamos, el tipo de vivienda y deducir la clase social de pertenencia, etc. Pero cómo se construye una vivienda, más bien forma parte de la ingeniería civil, de los arquitectos, de otras áreas disciplinares. Los sociólogos no se ocupan de este tipo de temas, ¿cierto? Entonces hay un recorte de cuestiones sociales, de temáticas sociales, que forman parte de lo que llamamos preocupación o temas de la sociología. ¿Qué temas, qué problemas son los que más ocupan al tema social? Bueno, uno ya hemos estado viendo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué promueven los cambios? Muchas veces los cambios sociales vienen aparejados de conflictos o tensiones. Tenemos una tendencia a resistirnos a cambiar. Y cuando sucede el cambio, aparece, ¿cierto? Confrontación, dificultades, tensiones. Y las tensiones tienen como una especie de un plus, que es muchas veces las tensiones sacan a la vista cosas que están como que nos hemos acostumbrado, y por lo tanto, al acostumbrarnos, hay una palabra que después vamos a ver
con mayor detenimiento, que es naturalizado. Cuando algo se naturaliza, una de las consecuencias que tiene es que se pierde visibilidad sobre ella. Entonces, allí también, digamos, vamos a ver, por ejemplo, bueno, el tema del cambio es un tema, ¿cierto? Los conflictos de las instituciones que forman una sociedad, ¿no? La escuela, la salud, el Estado, la familia. Esos son temas básicos, centrales, que forman parte de la preocupación de la sociología. Y también problemas, ¿cierto? También problemas, ¿no? Por ejemplo, el problema de la marginación social, de la discriminación, de la pobreza, los problemas como estos que estamos viendo ahora de la guerra, de la pandemia, son problemas, son conflictos, son problemáticas que, por supuesto, preocupan al análisis de la sociología. Bueno, otro tema que no quiero dejar de pasar de alto, que es un tema importantísimo también para el análisis sociológico, es el tema o problema de la igualdad, ¿no? Las igualdades y las diferencias. Las igualdades o diferencias de clase social, por ejemplo. Las igualdades y diferencias de género. El tema del género es un tema relativamente más contemporáneo. Digo relativamente porque, bueno, no estuvo en los orígenes de la sociología, ¿cierto? Y viene creciendo desde hace ya unas décadas como, digamos, un problema real, digamos, pero con un tema de análisis cada vez más destacado en la sociología. Pero que bajo esta tensión de igualdades y desigualdades aparecen muchos temas particulares, ¿cierto? Dije género, pero también podemos decir desigualdades de acceso a la educación, supongamos, o desigualdades de clases vinculadas a las clases sociales, o desigualdades de acceso a la tecnología. Este tema de desigualdad es un tema importante. También, y con cierto parentesco, digamos, con cierta sintonía el tema de las igualdades y desigualdades, otro tema es el vinculado a la integración social, ¿no? Una persona puede estar integrada o en el otro extremo sería marginada, ¿no? Alguien que no logra integrarse al mundo social. Y aquí, por ejemplo, aparece el tema del trabajo como un gran integrador social. Personas que no tienen trabajo, no consiguen trabajo, incluso esta situación se perdura por mucho tiempo, pasa a poder tener problemas de integración. Bueno, creo que en cualquier momento nos quedamos sin señal porque ya son las 12 menos cuarto. Así que dejamos acá y continuamos en la teoría el lunes próximo a la misma hora con los mismos códigos. Lamentablemente el Zoom tiene solo para 300 personas, o sea, los primeros 300 personas que se comunican son las que acceden. El resto después puede ir al aula a ver las grabaciones. Y insistimos en el Facebook, ahí están las comisiones, los horarios que siguen, y allí podrán continuar e irnos comunicando e ir continuando con el desarrollo de la materia. Bueno, ahí les recuerdo que mañana comienza la comisión 2 a las 16 horas en el anfiteatro 3 y el miércoles la comisión 1 en el anfiteatro 3 también a la misma hora a las 14 horas. Perdón, a las 16 horas, 16 horas. Recuerden que las clases las vamos a subir al aula virtual, está el tutorial en Facebook. Cualquier información que quieran a partir de ahora se las vamos a estar contestando por Facebook.
Bueno, hasta luego, chicos. Hasta luego. Chao, profe. Gracias por estar. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao. Gracias, profe. Hasta luego.